Tengan un buen día. Les saludamos de la cultura gnóstica. El tema de hoy va a ser sobre sexualidad gnóstica. Esto es un tema que va a requerir de su mentalidad abierta, ya que es por lo general desconocido para la humanidad. Sepan ustedes que este es un tema por el cual a los estudiantes gnósticos se les ha perseguido durante muchísimo tiempo, podemos decir cientos de años o tal vez más. Debido a la época en la que vivimos, que es bastante difícil, digamos, conservar la moral, y vemos que las nuevas generaciones están teniendo orientaciones más tergiversadas, por decirlo así, es que la gnosis ha salido a la luz pública para poder orientarles de mejor manera. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Para el puro todo es puro, para el impuro todo es impuro. Necesitamos de mentalidad abierta para poder ver lo que vamos a seguir diciendo, y esta frase es como anillo al dedo, ya que la persona juzga siempre por lo que tiene. Debido a que uno da de lo que tiene, como decimos, es posible que las preguntas y respuestas de este video te puedan parecer incómodas. Y así es, vamos a hablar sobre sexualidad. Sin embargo, ya en la escuela a nuestros chicos ya les han hablado de estos temas, sean sus profesores con el método científico o lamentablemente a veces sus malos amigos, que es mucho peor. ¿Te has preguntado por qué es incómodo este tema, cuando casi toda la sociedad y la música actual habla de ello, y de una manera irrespetuosa y hasta obscena? Como ustedes ven, la música actual, las letras de las músicas actuales orientan siempre a las traiciones, a la promiscuidad, sin tener ningún tipo de respeto hacia las parejas establecidas, y muchas cosas más, viéndoles a las mujeres como objetos incluso. Vamos a hablar de sexualidad, pero de una manera distinta. La vamos a buscar en la Biblia y en otras culturas de sabiduría ética, para que pues precisamente para contrarrestar el problema psicológico, el que tenemos los adultos por lo general, de huir a este tema, ya que no encontramos la manera de orientar espiritual y moralmente al respecto. Preferimos que culturicen, si se puede decir esa palabra, a nuestros hijos la televisión, los videos musicales, los amigos, los profesores, y los padres de familia no podemos orientar. Y mirándonos hacia adentro, realmente uno mismo no está orientado, capacitado, ni tiene la calidad moral para poder enseñar sobre estos temas. Antes de empezar, vigila lo que piensas. La mentalidad abierta es indispensable. Hay una frase de un sabio gnóstico que dice: ¿quieres conocer a Dios? Mírate al espejo. ¿Quieres conocer al diablo? Observa lo que piensas. Los libros sagrados como la Biblia han dicho que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí la primera parte de la frase. Pero lamentablemente nuestra psiquis no es tan divina que digamos, ¿verdad? Entonces, los temas que vamos a hablar son sobre sexualidad. La mayoría de la gente tiende siempre a llevarlo a la malicia, y por eso realmente no podemos orientarnos ni orientar. Y así que hay que tratar de callarle a esa mente para abrirla como un libro y poder escuchar y recibir lo que mejor podamos para mejorar nuestros aspectos de la vida. Bien, vamos a hablar de la naturaleza. ¿Sabías que hay muchos animales monógamos? Todas las aves, sobre todo las de rapiña, delfines, muchos felinos, los mismos lobos, los pingüinos como vemos en la imagen, las nutrias, etc. Cuando uno de los caballitos de mar enferma o muere, el que queda lleva a sus hijos y los entrega a otra pareja en adopción. Acto seguido vuelve al lado de su pareja, se recuesta a su lado y se deja morir. Como que los animalitos nos enseñan a ser fieles, ¿sí? Los animalitos son más fieles que el ser humano. La naturaleza nos está queriendo hablar.
Y el ser humano que se dice rey de la naturaleza no es así. Abundan por estas épocas las traiciones, las relaciones de pareja como que fuera un juego. Mas sin embargo los animales nos enseñan más valores de los que tenemos. Por ejemplo, ningún animal abortaría. Ningún animal cometería ese error. ¿Ya? En los animales no existen las violaciones, no existen los malos pensamientos, no existe la pornografía. Eso sería absurdo. Imagínense ustedes, por decirle a un perrito mirando una revista pornográfica. Eso sería, digámoslo así, bobo. Porque ¿por qué tiene que hacerlo el ser humano? ¿Sí? La naturaleza sobre la sexualidad, a una manera normal, lo que busca es hijos. Lo que busca es que haya vida. Y el ser humano realmente es infrasexual, porque somos peores que lo que la misma naturaleza nos orienta. Y miren que este tema, esta conferencia, no es ni siquiera sobre la sexualidad normal, sino la suprasexualidad, por decirlo así, una sexualidad orientada hacia los valores éticos y morales que las religiones y los libros sagrados tratan de inculcar al ser humano. Pero este tema, esta diapositiva la hemos puesto para darnos cuenta que la sociedad no está ni siquiera normal, porque no buscamos siquiera hijos, buscamos simplemente la satisfacción del deseo. ¿Sí? Esto para una gran reflexión, cómo está el ser humano en este aspecto y de dónde debemos partir si realmente deseamos ser orientados espiritualmente en estos temas. Bien, empecemos con algo muy importante, el Espíritu Santo. Léalo usted mismo, esto está en la Biblia. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ya? Nos habla que cualquier blasfemia nos pueden perdonar, pero no las que se haga contra el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Veamos más abajo lo que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?, nos dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:17. Entonces aquí nos dice que el Espíritu Santo habita en nosotros y que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo general la sociedad piensa que fornicar es o bien traicionar, adulterar, y lo cual no podría ser, ya que entre los 10 mandamientos uno es el no adulterar y el otro es el no fornicar, justamente es el sexto. ¿Cómo puede hablar dos mandamientos de lo mismo? Otras personas piensan que fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Me refiero a ser soltero y tener relaciones íntimas. Mas sin embargo, hace muchísimo tiempo no existía algo como el matrimonio legal, por un ejemplo. La gente no firmaba ningún papel. Y creemos realmente que Dios, estando mucho más de cualquier cosa humana, está más allá que eso. ¿Ya? Ya vamos a ver un poco más sobre lo que es fornicar, mas sin embargo podemos orientarles que sobre el fornicar está también en la Biblia y está en Levítico 15. Entonces, para quienes sean asiduos lectores de la Biblia, pueden mirar ahí y también vamos a explicar sobre eso. Espíritu Santo, conclusiones sobre lo que habíamos leído. Dice: la persona humana se volvió falsa, rencorosa y fornicaria, sin saber los delitos que comete ante la divinidad. El que miente peca contra el Padre, que es la verdad.
eso está en la Biblia. El que odia peca contra el Hijo, que es el amor. Y el que fornica peca contra el Espíritu Santo, que es fuente de vida. Nos dice aquí Samael aún peor. ¿Sí? Entonces miren que tiene que ver la sexualidad con el Espíritu Santo. Veamos otra parte de la Biblia muy importante donde, habla Jesús cuando a sus discípulos querían alejar a unos niños que se le acercaron. ¿Y qué nos dice? Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, nos dice. Y entonces tenemos que ser como niños, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta, ya que no podemos achicarnos, que se refiere a nuestra psiquis, a nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Sí? Eras más humano. Te condolías con el dolor ajeno. Uno sentía el dolor ajeno como propio. Amabas a las plantas y a los animales. Perdonabas con increíble facilidad. ¿Sí? ¿Quién no ha visto a un niño que un amiguito le hace algo, llora y al poco tiempo están jugando de nuevo? Ni hablar de pureza mental y de acciones. ¿De verdad crees que vas bien? En el aspecto de pureza, muchas religiones intentan ser castos, ser puros. Por eso es que muchos monjes en diferentes religiones no se casan. Sin embargo, eso no les ha cambiado la psiquis. En sus interiores siguen teniendo lujuria, malos pensamientos. No son, como nos dice aquí, como un niño. Entonces hay mucha tela por cortar en estos aspectos. Y nosotros, que no somos sacerdotes o monjes, ¿cómo estamos? Pero sin embargo, el matrimonio no es malo. Aquí vemos una parte en la Biblia que nos dice, si uno quiere ser obispo, si alguno en el obispado dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, como vemos aquí, inculca a que los obispos, por lo menos, y no todo tipo de sacerdote en toda religión, sea casado, ¿sí? Y entre varios aspectos, porque dice, si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Entonces, no es que el matrimonio en sí sea pecaminoso, el problema es la mentalidad del ser humano frente a la sexualidad. Y la Biblia nos habla mucho de sexualidad. Hay un libro completo que habla sobre esto. Se llama El Cantar de los Cantares. Dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, le dice ella, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, dice. ¿Sí? Está hablando de su cama, de su recámara. Por otro lado, en el mismo libro dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos de todas las especies, que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Ya? Entonces el matrimonio no es malo. Si no, no existiera este tipo de cánticos al amor en un libro completo de la misma Biblia. Como vemos una vez más, no es el problema el matrimonio. El problema es nuestra psiquis. Y sigamos viendo más. Vean, aquí vemos sobre Adán y Eva, que obviamente fue el primer matrimonio sagrado que uno puede conocer, sobre las orientaciones que nos han dado desde niños.
Y un montón de preguntas se nos viene a la mente. Obvio que ellos eran una pareja. Eran totalmente puros e inocentes al principio, eso nos dice la Biblia. Vivían incluso desnudos, eso lo sabemos. Y puros también por dentro. Es decir, no tenían ningún rastro de lujuria, como hoy tiene el ser humano, ni de pensamiento ni de obra. Y si no había lujuria, y ellos eran una pareja de esposos, ¿cómo harían para que sus uniones íntimas no tengan el pecado de la lujuria? Es decir, lo que hoy es bastante popular, el morbo, la lascivia, malos pensamientos, etc. La respuesta anterior se podría aplicar a las parejas contemporáneas. O sea, de llegar nosotros a la respuesta de que en un matrimonio puede llegar a tener uniones y de un tipo no pecaminoso, así como Adán y Eva era obvio que lo tenían. ¿Será que eso podemos aplicarlo ahora al ser humano? Y querido amigo que estás viendo este video, finalmente, ¿sabías que realmente esos secretos sí se han entregado a la humanidad? Y que hasta existen estudios científicos que lo demuestran, que se puede tener ese tipo de unión sagrada, por decirlo así. Pues nos contestaremos de eso un poco después. Vamos a seguir viendo otro pasaje en la Biblia que habla del matrimonio y de una manera un poco misteriosa. En Juan 4:17 narra Juan sobre un hecho de que Jesús tenía sed. Y leemos: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso le dice Jesús a la samaritana que le regaló un poco de agua. Y sigue: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús, que era un gran maestro, clarividente, ve la realidad de ella y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y no narra nada más. Entonces, miren que Jesús, que le habla de la vida eterna, es como que le pone en un pedestal el hecho de que ella sea fiel y que tenga un solo marido. Ya que ella no cumple estos requisitos, él no le dice ese secreto, ¿sí? Entonces es un caso curioso que uno ya le incita a responderse que tal vez él quería indicarle algo mucho más allá del común de las gentes y que tenía que ver con su mensaje, con la vida eterna. Bueno, como vemos, el principal problema es la forma en que nosotros, hablando de la sociedad, mira estos aspectos y cómo sobre todo el varón le ve a la mujer. Triste es que el varón no encuentre el aspecto sagrado en una mujer, pero más triste es que ella misma no lo encuentre y permita ser vista como un objeto. La sociedad se destruye por ambos errores. Por la lujuria generalizada en los varones, que vemos a las chicas, a las mujeres como un objeto, y lamentablemente poco a poco se está dando que ahora la mujer mismo quiere eso, ya no tiene ese respeto por sí misma. Si la mujer se diera cuenta del papel sagrado que tiene, no permitiría que el varón la mire como un objeto, se diera su lugar como representación natural del dar vida. Escogería como pareja a su mejor pretendiente, quien dé muestras reales de mejorar por ella y por sí mismo, el que verdaderamente sea digno de su amor, y sería piedra angular de la regeneración humana. En la mujer está una clave del que primero reconquiste su virtud de ser un ser sagrado, de reconocer aquello, y de esa forma
mejoraría todo si es que ella se diera su lugar. El varón que quiere conquistarla vería esto y mejoraría por tratar de llegar a su corazón. Pero hoy vemos que como todas estas cosas son demasiado fáciles conseguir, no existe ese mejoramiento indispensable para poder llegar a una mujer. Bien, cabe aquí la pregunta sobre la sexualidad. Vemos que las religiones no la nombran. La sociedad, los medios de comunicación, las mismas propagandas abusan de ella. ¿Por qué no existe un equilibrio? Algo en la mitad. Bien, lo que pasa es que no tenemos un equilibrio por la forma desnatural con que la vemos. La sexualidad siempre ha sido sagrada, ya que con él nos parecemos a Dios, porque creamos. Esto lo sabían las grandes culturas antiguas, las grandes culturas serpentinas, donde la sexualidad era sagrada. Vemos a los incas, a los mayas, que tenían cerámicas en formas de órganos sexuales o de mujeres embarazadas, ya que ellos le veían al ser humano en la actitud sexual como un ente creador que se parecía a Dios. ¿Ya? Lamentablemente la forma pecaminosa con la que vemos ahora estos asuntos nos aparta de esa realidad. En la antigüedad sí se conocía, y vemos como en Egipto existía un sacerdocio en matrimonio, por ejemplo, donde no existía ningún tipo de ritual religioso, sino estaba el sacerdote y la sacerdotisa orientando, ya que los dos consideraban juntos ser una expresión de Dios, la parte masculina, digámoslo así, de Dios Padre, y la parte femenina de Dios como la naturaleza. Eso se ha reflejado en el matrimonio, por lo cual ha sido sagrado en la antigüedad. El cómo llevar un matrimonio sagrado, eso es un secreto que, por ejemplo, en Egipto se daba solo a los iniciados, gente bastante probada, y si es que se le daba a cualquier persona, el que cometía ese error era castigado a la pena de muerte, se le cortaba la cabeza. ¿Sí? Esta misma enseñanza se conoció luego como la alquimia, que en la época de la Inquisición tenía que ser velado bajo muchos dibujos simbólicos. Bien, aquí estamos citando también que se lea nuevamente Levítico 15, Juan 4:16 y el Cantar de los Cantares, que se habla de matrimonios sagrados. Sobre esto de la alquimia existen algunas parábolas en la Biblia. Una de ellas es, por ejemplo, cuando Jesús le avisan en el matrimonio, en las bodas de Canaán, que no existe vino. Entonces él cogió agua y hizo una transmutación alquímica, donde se convirtió el agua en vino. Eso es un símbolo realmente de que él era un maestro en la alquimia. Sí, era un amo y señor de la naturaleza que podía hacer ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando, en la diapositiva que estamos viendo, otro asunto también alquímico, donde dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como vemos, está citando al agua, que ya habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Aquí está, donde hablan del agua de la vida eterna, ¿sí? Y también está citando al Espíritu Santo, el que no naciere de agua y de espíritu. Y como vimos en las primeras diapositivas, el Espíritu Santo tiene que ver con la sexualidad, con el no fornicar, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que uno debería nacer nuevamente
con agua, que en esa parábola tenía que ver con el matrimonio de la samaritana, y con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la castidad y la pureza mental, y en todo aspecto realmente. ¿Sí ven? Entonces aquí estamos viendo ahora sobre la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Ya que estamos hablando de este tema. Hablamos del fenómeno de la transmutación. ¿Y cómo se puede transmutar lo que es tosco? Esta forma pecaminosa, morbosa que la sociedad tiene de ver a la sexualidad, ¿cómo se puede transmutar en castidad, en pureza y en un matrimonio, en una pareja establecida y sagrada? En sí, solo hablando de transmutación, transmutar es producir un cambio químico energético, donde una sustancia tosca se hace algo sutil, y la naturaleza lo tiene. Las plantas, por ejemplo, toman tierra, agua, lodo, digámoslo así, el abono incluso, y lo transmuta en alimentos deliciosos. ¿Sí? Esto ningún laboratorio científico lo podría realizar. Denle a un científico lodo, agua, abono, sol, y a ver si puede hacer con eso alimentos. No lo puede. Mas sin embargo, las plantitas pueden hacer aquello. En el aspecto sexual, el ser humano usa las energías de los animales, y lo vamos a demostrar. El gallito de pelea, por ejemplo, no le dejan tener gallina. Los gallos de pelea son pequeñitos para quienes lo conocen, pero tienen una fuerza, una energía desbordante. Y ellos, uno de los secretos que tienen las grandes galleras es no dejarle tener gallina, pues esta energía se transmuta en su fuerza vital, en su gallardía. Los toros de lidia más bravos son los que no se les ha dejado tomar a una vaca. De igual manera, a los callos de carrera se les hace castos a fuerza, no les dejan tener yegua a muchos de los caballos, a los mejores, y ellos transmutan su energía en una potencia física increíble. Todo veterinario, toda persona del campo sabe que los cerdos machos son capados para que su carne no sea desagradable. Esta energía mejora notablemente el sabor de la carne. Todo aquel que sea un buen deportista, un futbolista de élite o de cualquier deporte realmente, ellos saben que no deberían tener relaciones antes de una competencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa energía se transmuta al siguiente día en la competencia y le ayuda a dar lo mejor de sí. Entonces, la energía más poderosa del universo es esta. Y hemos visto varios ejemplos en que se usa realmente. Pero ¿qué pasaría si es que uno es puro, es casto, y su energía le podría llevar a ser mejor persona, a ser más espiritual? Este es el gran secreto para el perfeccionamiento físico y espiritual del ser humano. Ojo que la castidad no es abstinencia, no es huir del matrimonio, pero tampoco es abusar de aquello. La castidad es ser puro de pensamiento, palabra y obra realmente. Pues ustedes dirán, ¿y ahora eso se podrá o no se podrá? ¿Qué nos dice la ciencia? En este momento pido disculpas si no podemos pronunciar las palabras, los nombres de estos científicos. Théophile de Boudibau, médico francés, en su publicación sobre el análisis médico de la sangre, descubrió que las glándulas sexuales proveen al organismo ciertas sustancias contenidas en el semen, como hormonas que renuevan y restablecen la vida y proporcionan un tónico vigoroso a todos los miembros internamente. Tal fuente de vida decrece considerablemente con la eyaculación. ¿Sí? Entonces él habla de la reabsorción que el ser humano, o el varón en este caso, tiene, y esto le ayuda notablemente en su salud. El doctor Kenneth Guthrie,
M., autor del libro Regeneración, concluye que no permitiendo la eyaculación, el hombre mismo puede renovarse o regenerarse. Científicos como el Dr. Mowry, instructor de cirugía genitourinaria del Northwestern University Medical School, han descubierto de que el concepto de la necesidad de expulsar el semen es completamente errado y antinatural, pues verificaron la existencia de redes, vasos linfáticos absorbentes en las paredes de las vesículas seminales. Galeno dijo que con las emisiones seminales se pierde por completo la fuerza vital y priva al organismo de sus principales sustancias. Hipócrates afirmó que entre el cerebro y el semen hay una gran relación. Pitágoras llamó al semen flor de la sangre más pura y advirtió su más cuidadosa preservación a sus discípulos. Aristóteles declaró que el semen es la parte más importante de la alimentación de todo el cuerpo. Platón dijo que la pérdida del semen desvitalizaba el sistema nervioso y cerebral. Entonces, como vemos, realmente no existe nada, digamos, en contra de la salud con evitar la expulsión de las energías creadoras del cuerpo. Más bien al contrario, todos estos científicos y padres de la ciencia han dicho que está muy bien. Energía Kundalini. Así es como se llama la energía cuando se transmuta en el Oriente Medio. Este es el secreto guardado por toda cultura. Nos referimos a las culturas serpentinas, donde la serpiente ha tenido una gran notoriedad en sus mitologías, en sus historias. Esta energía, cuando uno es casto, es puro, empieza a subir desde el coxis y llega a la cabeza. ¿Sí? Entonces es una energía que le purifica al ser humano. Esto está velado en los 33 años de la vida de Jesús, ya que su energía ha subido 33 vértebras por su columna vertebral. En su bautizo, cuando a Jesús le bautizan, se moja hasta la cintura y desde ahí sube el agua hasta mojarle en la corona de la cabeza. Y las lengüetas de fuego que habla en Pentecostés del Espíritu Santo, que aparentemente llegó a los discípulos más cercanos de Jesús. Y Jesús dijo, estamos citando a Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre todas las cosas que hemos hablado de estas parábolas, dijo Jesús aquello. Por aquí está nuevamente lo que decíamos: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La energía Kundalini se representa como una serpiente que se levanta desde la base de la columna hasta la cabeza. Como vemos en la figura del cuerpo humano ahí, tenemos algunos círculos dorados que están prendidos como es lo que realmente significa el árbol de Navidad. Sí, el árbol de Navidad viene de tradiciones arcaicas y realmente simboliza a un cuerpo humano con todas sus virtudes prendidas, encendidas, debido a la energía que ha despertado. ¿Sí? Vemos abajo referencias tanto en el mundo oriental como en el occidental de serpientes que ascienden, que suben. En la primera figura vemos a un lama tibetano que está meditando, y en este dibujo antiguo está su energía dibujada por esos canales blanco y rojo, y su columna vertebral en el medio de color azul. Muchas caricaturas han tratado de orientar simbólicamente este tipo de cosas, y como vemos ahí en el segundo dibujo, vemos a un dragón que está en el personaje como tipo de tatuaje, que se prende solo cuando él eleva su energía al máximo, y por cierto está subiendo esa energía. Cabe recalcar que este personaje, una de las cosas que logra hacer cuando se vuelve un excelente caballero, que es el dibujo que vemos, es que logra hacer el milagro de que una cascada fluya para arriba, de que una energía
fluya hacia arriba en lugar de lo normal que caiga. En el siguiente dibujo vemos el caduceo de Mercurio, que es un símbolo antiquísimo que se usaba en Grecia y para atrás, por lo general asociado al dios griego Hermes, porque también se lo dice Mercurio por los romanos. Como vemos aquí, son dos serpientes que están subiendo por una vara. Esta vara es la columna vertebral. Estas serpientes son las energías sagradas del cuerpo humano, y cuando llegan a la parte de arriba, la persona se vuelve un ángel, ¿sí? Se ha autorregenerado. Es el símbolo de la medicina, pero muy poca gente que estudia medicina de repente sabrá este secreto. América precolombina tiene también su serpiente emplumada, y como vemos es Quetzalcóatl, ¿sí? Y muchas otras serpientes emplumadas sagradas han existido en las culturas precolombinas también de América. Así que nosotros tenemos capacidades adormecidas para regenerarnos, ser alquimistas como lo promovían estos alquimistas medievales, y ser obedecidos, digámoslo así, estar en armonía perfecta con la misma naturaleza. Esto está en un salmo, el Salmo 82, que dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. No saben, dice, no entienden, andan en tinieblas. Yo dije: vosotros sois dioses, habla de nosotros los seres humanos, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Mientras estemos dormidos de conciencia, nosotros tenemos todas las posibilidades de caer, y el ser humano, como vemos, la sociedad está cayendo moralmente, éticamente, pero asimismo podemos levantarnos y despertar. Seguimos con la diapositiva, que enfrasca una frase de Víctor Hugo, un gran sabio, que dice: el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Como dice Samael Aumeor, fundador de las instituciones gnósticas, esta es una terrible afirmación, ¿sí? Lamentablemente es real. Entonces los estudiantes gnósticos siempre han sido calumniados, perseguidos por afirmar cosas que el común de la gente no sabe, y hoy que estamos entregándoles un tesoro, por favor, antes de rechazarlo, investiguen. Hemos hablado de experimentos científicos que han hecho, y podrían ustedes investigarlo para ver si es que nuestras afirmaciones son reales o no. De repente también existe sobre esto algo en Italia que se llama el método Carezza, que está orientado para poner en práctica estas afirmaciones en los matrimonios, ¿sí? Eso para los matrimonios que nos estén escuchando y deseen más información, pero sobre todo nosotros les orientamos a que en sus cercanías traten de asistir a las conferencias de Gnosis, para que puedan ser instruidos a un nivel profundo en estos aspectos, ¿sí? A continuación vamos a presentar unos extractos importantes de un documental que salió a la luz pública hace algunos años, que se llama Sexualidad, la puerta secreta al Edén. Existe el documental completo en internet con ese nombre, y habla de muchísimas de estas afirmaciones que hemos hablado, y de repente un poco más profundo. Nosotros hemos sacado unos extractos que consideramos importantes, de unos 15 a 20 minutos, y esperemos que también pueda gustarles. Muchas gracias. Cuando la humanidad fue separada físicamente en dos sexos, hombre y hembra todavía cargaban dentro de ellos la imagen de su creador. Así que dentro de cada hombre existe la característica de la hembra, y dentro de cada hembra existe la característica del hombre. Desde este nivel característico, Adán y Eva simbolizan la sutil fisiología energética individual en ambos sexos. Adán y Eva, como energía polarizada, están representados en el antiquísimo símbolo del caduceo, popularmente asociado al dios griego Hermes. El símbolo del caduceo es ciertamente visible en los incontables archivos de culturas antiguas alrededor del mundo.
Las dos serpientes del caduceo siempre han simbolizado los canales energéticos masculino y femenino, enroscados en la columna espinal. Debido a que estos son energéticos y no físicos, no podrían ser encontrados con el bisturí. Estos se nutren de la energía sexual pues tienen sus raíces en Yesod, el fundamento, los órganos sexuales. Estos dos canales energéticos son llamados en sánscrito Ida y Pingala. En la Cábala son llamados Od y Ob. Y en el esoterismo cristiano, estos se llaman Adán y Eva. La Biblia también los llama las dos ramas del olivo y los dos candelabros que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Las dos serpientes se enroscan en la columna espinal del cuerpo físico. La espina dorsal está siempre simbolizada por una vara o bastón. La espina dorsal es el bastón del maestro y la columna central del templo humano. La columna se sostiene sobre la piedra de fundación, Yesod, la energía sexual. La espina dorsal tiene 33 vértebras, simbolizadas por los 33 años de la vida de Jesús de Nazaret y por los 33 grados masónicos. A cada lado de este bastón, la columna espinal, hay dos serpientes. Pingala es el aspecto masculino, Adán. Ida es el aspecto femenino, Eva. Al probar el fruto prohibido, Adán aprendió a desear. Desde ese momento, correcto e incorrecto, se filtra subjetivamente a través del deseo de sentir placer para evitar el sufrimiento. Y Jehová Elohim dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nos, conociendo el bien y el mal. La humanidad ya sabía previamente el bien, inocencia, pureza y simplicidad. Mas entonces la humanidad empezó a conocer también el mal, miedo, dolor, ignorancia. La humanidad entonces empezó a conocer lo que los Elohim ya conocían, que el deseo siempre conduce al sufrimiento. El deseo es la causa que hace que los dioses caigan de sus tronos, y es el deseo el que conduce a todas las criaturas al infierno. Desear es ansiar, por eso el que ansía sufre. El deseo siempre conduce al sufrimiento. Este es el mensaje inherente en toda gran religión. El esclavo del deseo es esclavo del pecado, y la recompensa para el pecador es siempre sufrimiento y muerte. El estado inmortal se logra a través del abandono del deseo. Así pues, despojados de su conexión con la divinidad, Adán y Eva, como símbolos de la humanidad, fueron arrojados del Edén para errar en el desierto del sufrimiento y de la ignorancia. Y a la mujer le dijo: Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, y darás a luz tus hijos con dolor. Al rechazar las leyes de Jehová y la guía de los Elohim, la humanidad se resolvió a tener hijos por su propia voluntad. Como consecuencia, realizaron la concepción y el alumbramiento fuera del balance de la naturaleza, y así engendraron también el dolor y la escasez. Al usar la fuerza sexual exclusivamente para la estimulación del deseo, el fuego de Eva se invirtió, fluyó en dirección opuesta. La serpiente cayó, formando la famosa cola de Satán, la cual estimuló las 7 virtudes invertidas, esto es, los 7 pecados capitales.
Edén existe dentro de toda alma que está unida a Dios. Expulsar la luz de Dios de nuestro interior es igual que expulsar el alma del Edén. Es introducir un gran vacío en nuestro interior. La humanidad ha creado civilizaciones, ideas y religiones para reemplazar ese vacío creado por esta desconexión con Dios, buscando siempre reemplazarlo con riquezas materiales, poder y satisfacción sexual. El deseo de la sensación vino a ser el nuevo Dios, el cual solamente sirvió para degenerar más a la humanidad, hasta el punto en que el ser humano se ha quedado solamente con un rasgo de la divinidad en su interior. El conocimiento secreto contenido en la historia de Adán y Eva puede ser encontrado recóndito en las historias mitológicas y religiosas alrededor del mundo. Leyenda tras leyenda describen innumerables héroes iluminados que, dotados de poder, fueron reducidos a la desolación a causa de su lujuria. En la tradición judeocristiana, el pelo largo fue un símbolo de la pureza sexual o de la castidad. Así tenemos que cuando Dalila corta el cabello largo de Sansón, este es un símbolo de seducción lujuriosa. Sansón pierde su poder cuando no pudo controlar su deseo sexual. En la clásica épica hindú, el Mahabharata, se le advierte al inmortal Pandu de nunca descargarse de su energía sexual, mas percibe en él su incapacidad de controlar la lujuria al ser tentado por una hermosa mujer, y así pierde su inmortalidad y muere. Mediante la expulsión de la energía sexual, la humanidad perdió sus sentidos internos y así fue como la capacidad de percibir a Dios directamente se perdió. Lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando los estados internos de uno cambian, entonces las circunstancias externas también cambian. Es así como mediante la expulsión voluntaria de las energías sutiles que sostenían la relación interna del alma con Dios, la humanidad fue simultáneamente expulsada del Edén, el paraíso de la cuarta dimensión. Así la humanidad descendió o cristalizó en el desierto, el mundo físico o esta tercera dimensión, el mundo del sufrimiento. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín en Edén y una espada encendida que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Sin embargo, la puerta para volver al Edén y al árbol de la vida nunca se cerró o clausuró. Jehová Elohim solamente puso querubines con espada encendida para guardar la entrada. La entrada al jardín del Edén es la misma puerta a través de la cual Adán y Eva salieron. La puerta del Edén no está cerrada para la humanidad, pero está guardada por querubines que solo permiten la entrada a aquellos que se han ganado el derecho a regresar. Y solamente aquellos que han conquistado a la serpiente tentadora han ganado tal derecho. Si tú obtienes lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te salvará. Pero si tú no obtienes lo que está dentro de ti, lo que está dentro de ti te destruirá. La serpiente está adentro. La serpiente es el fuego sexual. Esta es una poderosa energía atómica, con una polaridad que puede ser utilizada para crear o para destruir. Por el hecho de ser esta energía muy poderosa, el individuo requiere tener una gran voluntad para sobreponerse a la seducción de esta serpiente. La tentación de esta serpiente es a través del placer material y autogratificación. Este aspecto tentador de la serpiente es Lucifer, o lo que en hebreo se llama Shaitán, el enemigo. Siendo Shaitán esa serpiente ardiente que se enciende y desarrolla a través del acto sexual, es obvio que ésta siempre tienta a la humanidad a conocer, a tener contacto sexual. La serpiente en sí misma es poder. Es el individuo el que decide a través de sus hechos si este poder será para el bien o para el mal. Esta es la diferencia entre obedecer o controlar a la serpiente.
La enseñanza que la historia de la serpiente nos provee es que solamente aquellos que con la suficiente fuerza de voluntad desechan su estado de animal intelectual mediante el control del apetito de sus mentes, son los que pueden dominar la serpiente energética que los transformará en verdaderos seres humanos. Es necesario conquistar el dragón que yace dentro de nosotros, tal como las religiones y tradiciones místicas lo han enseñado a través de las incontables edades. El dragón es nuestra propia lujuria, pasión, ira, orgullo, miedo y envidia. Así tenemos la hidra con muchas cabezas, la medusa, porque los rescoldos de la serpiente son legiones. Los grandes héroes y dioses siempre han tenido a la serpiente bajo su poder, y es la serpiente quien los protege y la que conquista a sus enemigos. En contraste a la serpiente que tentó y causó la caída de Eva, tenemos a la serpiente que Moisés controlaba y que mediante su poder, al realizar grandes milagros, conquistó a los egipcios. Los egipcios habían degenerado en magia negra, mas Moisés aparece para entregarles la enseñanza verdadera. La letra hebrea Mem significa agua, Shin es fuego y He es útero. Así que el nombre Moshe o Moisés significa nacido del agua y del fuego. El Cristo azteca, Quetzalcóatl, y el tibetano, Padmasambhava, también son nacidos de las aguas. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, Moisés nació de nuevo. Esto significa que creó alma, simbolizada en el iluminado árbol de la vida, o la zarza ardiente que vio en el desierto del Sinai. Este árbol incandescente lo unificó con su Padre interno. Es así como recibió directamente los mandamientos de Dios. Moisés necesitó liberar de Egipto a la gente de Israel. Egipto representa la mente degenerada del hombre, y el faraón es ese tirano que crea una civilización celosamente gobernada por el deseo y poder material. Israel es una palabra compuesta. Is se deriva de Isis, la egipcia divina madre. Ra es el egipcio divino padre. Y él es Dios en hebreo. Así que la nación de Israel, atrapada o esclava en Egipto, simboliza nuestra propia divinidad interior atrapada dentro de nuestra mente degenerada. A Moisés se le dijo: extiende tu mano y agarra la serpiente por la cola, y ésta se volvió vara en su mano, símbolo de la columna espinal, el árbol de la vida en su propio cuerpo. Esta es la serpiente Kundalini. Su serpiente fue más poderosa que las serpientes negativas de los egipcios. Así, esta historia simboliza la dualidad de la fuerza sexual. Solamente la serpiente positiva bajo el servicio de Dios puede liberar el alma del sufrimiento. Esto está claramente representada en el arte egipcio. La serpiente positiva protege, mientras que la serpiente negativa debe ser dominada y conquistada. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro árbol en Edén, a Adán y Eva solo se les permitía disfrutar del encanto del árbol del conocimiento sin satisfacerse con su fruto. Porque el día que comiereis de él, ciertamente pereceréis. En el Edén, Adán y Eva solo conocían la divinidad y la inocencia, y así, inherentemente, era como respetaban las leyes de la creación. En su inocencia, ellos fueron ignorantes de las eventuales consecuencias al satisfacerse con el fruto de la sexualidad. La energía que se desarrolla entre el hombre y la mujer en el acto sexual es tremenda. Es aquí, en el coito, donde la humanidad tiene la capacidad o dádiva de Dios para crear. El hombre, como fuerza activa, es la reflexión de Dios Padre,
y la mujer como fuerza receptiva es la reflexión de Dios Madre. Y el sexo es la fuerza que los viene a religar. Estas son las tres fuerzas que dan origen a toda creación, y esta es la fundación universal del símbolo de la Trinidad. La Trinidad es una unidad de tres, o la unión de tres que se expresan como uno. Este uno dividido en dos, hombre-hembra, une a los dos para crear. Este es el misterio del Espíritu Santo, el fecundante fuego de Dios, simbolizado en la India como Shiva Shakti, el poder creativo y destructivo de Dios. Uno de los más sagrados símbolos de Shiva Shakti, el Espíritu Santo, es el Lingam Yoni, la intersección del falo y del útero. El mismo símbolo se encuentra en el otro lado del mundo, en la tradición de la alquimia. La fuerza que fortalece a toda creación en todos los niveles de la existencia es la energía sexual. La energía sexual está simbolizada por el fuego, el agua y por la luz. En la tradición de la alquimia, la energía sexual está simbolizada por Mercurio. Nosotros encontramos las aguas de vida cuando con el bastón golpeamos sobre la fundación, la piedra, la roca. El antiquísimo ritual del bautismo es el símbolo de la transmutación de la energía sexual, la fuente de salvación. Toda vida nace de las aguas o fluidos sexuales. Por eso, el poder creativo, suministrando la fuerza de esa energía electrónica sexual, implica una gran responsabilidad.